Cordial saludo. En este día vamos a exponer nuestro trabajo de curvas representativas. Mi grupo está conformado por Dayan Alexander Ordóñez, Robert Jackson Melo Pasos, David Alejandro Ortiz, Juan Camilo Fajardo Cancimance y mi persona Sebastián Alexander Real Picoral. Vale, primero que todo vamos a la extracción de datos. Nos dirigimos principalmente a la página de la www.ideam.gov.co, que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, con el fin de analizar los datos hidrológicos de precipitación. Nos dirigimos a esta página y nos vamos a la opción de consulta de descarga de datos hidrometeorológicos. De esa opción seleccionamos pues la ubicación, la estación, la fecha respectiva a la cual queremos analizarla. Descargamos un archivo WinRAR, lo descomprimimos y nos arroja un archivo Excel, el cual este archivo Excel nos arroja estos datos que son del código de estación, nombre de estación, latitud, longitud, altitud, categoría, entidad, área operativa, departamento, municipio, fecha instalación, fecha de suspensión, parámetro, etiqueta, descripción, frecuencia, y a la que nos vamos a basar principalmente es a la de las fechas y al valor de precipitación. En nuestro caso analizamos de la estación de la Universidad de Nariño, donde nos basamos desde el año 2003 hasta el año respectivo 2021. Para mejor organización de dichos datos, nosotros extraímos los datos exactos de precipitación en la columna de valor y los situamos en un recuadro donde están sus años y sus meses, de enero a diciembre. En estos datos podemos observar que la página de la IDEAM no nos arrojó el dato exacto del 2004 de julio, ni tampoco del septiembre del 2010, ni de todo el año 2015. Entonces, para este análisis, analizamos 17 años. Nuestro trabajo lo teníamos expuesto como 15 años como mínimo, pero en nuestra estación tenemos 17 años. Bueno, una vez descargados los datos, se procede a organizar. En este caso, estos datos aquí ya están separados, se separa con comas. Este proceso se lleva mediante datos, texto en columnas, delimitados. Se pone aquí el calificador de texto mediante el cual se pretende separar. En este caso fue una coma, entonces se pone la coma y esto hace que todos nuestros datos se organicen en las respectivas celdas. Una vez que se hace este paso, se organiza y los datos que necesitamos serían la fecha y el valor del caudal medio diario. En nuestro caso, tomamos la fecha desde el 1 de enero del 2003 hasta el 1 de enero del 2021. Este dato no se lo toma ya que solo hay un dato del año 2021, entonces nuestros datos se harían hasta el 1 de diciembre del año 2020, lo cual serían 17 años. Una vez que obtengamos esto, se ordenan los datos en meses y en años. En este caso podemos observar que en el año 2015 no habrían datos, por lo tal este año no se lo toma. Curva de variación estacional. Bueno, teniendo ya los datos, bueno, de la estación foliométrica que nos entrega, digamos, en la estación, lo que después de haberlos separado, digamos, mes a mes los caudales, lo que se hace, digamos, dentro del procedimiento para la curva estacional es obtener, digamos, valores de caudal dentro, pues, de una probabilidad excedida.
Y digamos, después de todo esto, digamos, me pareció muy interesante sabiendo que todos los procesos que se hacen son de probabilidades y gráficos. Lo que dice Billon, dice los datos recopilados solo representan una información en bruto, pero si estos se organizan y analizan en forma adecuada, proporcionan al hidrólogo una herramienta de gran utilidad que le permite tomar decisiones en el diseño de estructuras hidráulicas. Obviamente, pues un buen análisis de todas estas curvas nos va a representar, pues digamos, ciertos parámetros que nos va a ayudar a determinar digamos, llegar a ciertas conclusiones para la etapa de diseño o de alguna probabilidad en cuanto a lluvias, bueno, diferentes herramientas. Dentro de esto también vamos a analizar en las probabilidades del 20, 50, el 80 y el 95%, el cual pues nos puede generar valores máximos y mínimos, la probabilidad de que ocurren los máximos y mínimos, los valores intermedios, y obviamente la magnitud del fenómeno a través del año. Eso nos representa, digamos, lo que es una curva de variación estacional. El procedimiento, bueno, primero lo que se hace es obtener un registro de caudales mensuales y ordenar los n valores, digamos, por cada año en el orden descendente. Entonces, digamos, todos los caudales que están de mes a mes, lo que hacemos es ordenarlos de forma descendente, de tal manera que de la parte superior van a ser los más, digamos, los más altos y va a ir de forma descendente. Este proceso pues se hace mes a mes. Se determina la probabilidad del evento igualada o excedido. Obviamente pues esto se aplica el método de Hassen, lo cual nos dice que la probabilidad es 2m menos 1 sobre 2n por el 100%. En donde m es el número redondo del valor, digamos, puede ser 1, 2, 3, dependiendo del número de años. N es el número digamos, de años, en este caso puede ser 17, o en el otro caso que tenemos 16. ¿Esto por qué 16? Porque dentro de dentro de los datos que nos da la estación, y en algunos meses no se dan, en algunos meses no se dan los valores de caudal. Por lo tanto, esto se deriva pues a que de pronto, bueno, no hubo caudal pues, durante esos meses o de pronto algún problema general en la estación. Y pues de paso pues se determina lo que es la probabilidad acumulada. Esta probabilidad pues con la anterior fórmula se obtiene y obviamente pues se da a conocer. Luego se procede a la gráfica, obviamente pues tener en cuenta que la gráfica es a escala logarítmica. Lo que se hace pues es graficar mes a mes el caudal de cada mes con la probabilidad de excedencia pues obtenida. Entonces de tal manera se toma que la parte más alta se hace de forma descendente porque pues los datos más altos pues van a ser para que la gráfica sea de esa manera pues y sea más fácil de interpretar. De igual manera pues se hace mes a mes y de último pues se hace pues digamos dependiendo de las probabilidades, en nuestro caso se va a tomar lo que es 20, 50, 80 y 95. Se estima, bueno, un caudal correspondiente, pues sabemos que este caudal se estima de manera visual y obviamente pues tener en cuenta que depende mucho de la precisión, de la perspicacia de la persona que toma los datos. Y digamos, ya que esto pues se hace de forma visual, como dijimos, deponiendo pues en el caso de una probabilidad del 20% para el mes de enero, entonces lo que hace uno es ir a la gráfica a la gráfica digamos, del mes de enero. Lo que se hace es, digamos, llegar a la probabilidad del 20, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. La probabilidad del 20, aquí hay 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Digamos, en el 20 vamos a hacer una línea vertical, luego hacemos una línea horizontal. Y lo que se hace, pues bueno, dependiendo de la probabilidad, se proyecta y en el medio caudal se toma el valor. Entonces, pues 1, 2, 3, 4, 5. 5 más o menos, entre 5 y 6 sería el valor estimado. Entonces, vamos a la tabla. Entonces, a la tabla. Y de cada uno de esos valores se van registrando dentro de la tabla de probabilidades. Y así de esa manera se hace todo. Luego se grafica de tal manera que se obtiene, digamos, de la probabilidad del 95%, se puede obtener el caudal crítico. En este caso, el caudal crítico sería el mínimo caudal dentro de la probabilidad del 95%. En este caso, es en el mes de febrero, que nos da un caudal de 1.30, lo que nos representa que de pronto que en ese mes
la probabilidad, bueno, de aumento de caudal es muy, digamos, es muy baja. Puede ser que en ese mes pues sea de época pues de sequías, por lo tanto no se registra alto caudal. Curva de masa o volúmenes acumulados. Esta curva se usa para realizar un estudio de regulación de ríos mediante embalses. Esta curva brinda el volumen acumulado de escorrentías en función del tiempo a partir de un punto de origen. Propiedades de la curva. Es siempre creciente, añade volumen de agua con respecto a los tomados anteriormente. Esto quiere decir que la tendencia de la curva siempre va a ser a crecer, dado que mes a mes se suman volúmenes de nuevas escorrentías que caen sobre la cuenca, por lo tanto la tendencia de esta curva siempre va a ser a crecer. La tangente en cualquier punto proporcional al caudal instantáneo en ese punto. Esto quiere decir, vean, esto quiere decir que en este ejemplo que tenemos aquí de esta gráfica de curva masa en el año 2003, que fue uno de los que realizamos, si nosotros planteamos una recta tangente sobre cualquier punto de la gráfica, en donde se la corte, en donde toque la recta con la curva, nos va a proporcionar el volumen de ese, el volumen exacto de ese momento de tiempo en el que se lo tome, o el caudal en el caso de la curva de acá. Eso es lo que quiere decir esa propiedad. La pendiente de la curva proporciona el caudal promedio de la sección tomada. Esto quiere decir, la pendiente es la inclinación de la curva. Esto quiere decir que dependiendo de la inclinación de la curva en la gráfica, esto dará un caudal promedio. Si la pendiente es más alta, el caudal deberá ser más alto. Los puntos de inflexión corresponden a máximos y mínimos. Por ejemplo, en la gráfica aquí se ve que las partes más altas son los puntos de inflexión que corresponden a máximos de caudal y las más bajas a mínimos. Volvemos a las propiedades. Ahora vamos a ver las aplicaciones. Una de las aplicaciones es determinar la capacidad de embalses para satisfacer una demanda y la otra es operar embalses. Como se ve aquí en la imagen, una cuenca se forma por el agua que cae sobre esta. Entonces la curva de volúmenes nos da el total de volumen o caudal que se acumula al final de todo esto. Entonces esto nos ayuda a determinar capacidad de embalses o a ordenar los mismos embalses. Bueno, proceso para la construcción de la curva. Lo primero que se debe hacer es obtener los caudales mensuales promedio. Entonces aquí tenemos los datos que sacamos de la página del IDEAM. En este caso, para explicar esta curva, tomé los años 2003 y 2004, que están divididos mes a mes, y sacamos los caudales promedio de cada mes y los días de cada mes. Este es el primer paso que se debe hacer para la construcción de esta curva. Luego debemos transformar estos caudales a volumen con la siguiente fórmula, que es la que tenemos aquí, que es volumen igual a caudal en metro cúbico sobre segundo por tiempo en días, y hacemos la conversión. 24 horas un día, 3600 segundos una hora, 1 milímetro cúbico, 10 a la 6 metros cúbicos. Realizando esta operación con estos caudales obtenemos los volúmenes de aquí, que son volúmenes en metro cúbico. Y esto lo hacemos mes a mes para cada caudal. Luego, acumular los volúmenes mes a mes. Nosotros aquí tenemos los volúmenes de cada mes, pero como esta curva es de volumen acumulado, se debe ir sumando el volumen, por ejemplo, de enero, se lo sumamos al volumen o sea, para el volumen de enero sería este 4.071. Para determinar el volumen acumulado de febrero, debemos sumar el volumen de ese mes, el que se dio en febrero, que es 3.89, más el volumen anterior del anterior mes, que es 4.071, y obtenemos este volumen acumulado de 7.96. Y así tenemos que hacerlo con todos los volúmenes para este año 2003 y así de la misma manera para el año 2004.
Por último, se debe graficar volúmenes en función del tiempo. Entonces, lo que hicimos nosotros es graficar volumen en función del tiempo, que sería mes a mes, y también calculamos caudales en función del tiempo mes a mes, y obtuvimos las siguientes gráficas. Estas de aquí son del año 2003. En la del lado izquierdo están volúmenes en milímetros cúbicos contra el tiempo en meses, y obtenemos esta gráfica. Y en la de la derecha tenemos caudales que están en metros cúbicos sobre segundo contra meses, contra tiempo que está en meses. Esto es para el año 2003 y año 2004. Acerca de la curva de duración, bueno, principalmente voy a, a regresar para el proceso de la construcción de la curva. El primer punto es obtener los datos de los caudales registrados en la plataforma IDEAN, donde se los debe descargar, y organizar como la respectiva tabla. En este caso, como este tipo, donde se organiza por año y por mes y su respectivo caudal. El segundo punto es de las características de los datos, donde el número de datos y se calcula el rango de la muestra, que se debe tener en cuenta el caudal máximo y el caudal mínimo, y la diferencia de este. El número de clase, donde tenemos que 3 requisitos, en este caso, donde el número de datos es mayor a 75, y el número de clase debe estar entre 10 y 30. En este caso, tomamos el número de clase de 25. Cálculo de la amplitud de cada intervalo de clase. Se lo calcula con la respectiva fórmula del rango el rango dividido el número de clase. El quinto punto es calcular los límites de la clase para cada uno de los intervalos, donde debemos tener 25 límites superiores y 25 límites inferiores con su respectiva determinación. Como lo vemos, y como lo vemos en esta respectiva tabla, donde en cada clase tenemos el límite superior y el límite inferior. En este caso, para aplicación, en el último límite inferior nos debe resultar el caudal mínimo, que es 1.006. Es como lo tenemos aquí, que es el caudal mínimo. Se debe calcular el número de valores de caudales que quedan en cada intervalo, que es la frecuencia. En este caso es los valores de caudales que están dentro tanto del límite superior y el límite inferior. Es la frecuencia. La suma de las frecuencias nos debe dar el número total de los datos. El 7 es calcular el número de veces, que son los meses, que un caudal es igual o mayor que el límite superior o el inferior. Este es un acumulado en cuanto a las frecuencias, que sucesivamente le va calculando las clases. Para el punto 8 es calcular el porcentaje de los números de veces, meses, que un caudal es igual o mayor que el límite inferior del intervalo de clase. En este caso se calcula, para la clase 1 se calcula 1 dividido, la fórmula es el número de veces acumulado dividido entre el número total de datos por 100. Ese es el porcentaje acumulado. Y para trazar la curva de duración, a mano izquierda tenemos límite inferior respecto al número de meses, y la gráfica a mano derecha tenemos caudal límite inferior respecto al porcentaje de meses.